Le escuchamos, asambleísta. Perfecto, gracias, presidente. Buenos días a todos los asambleístas. Mil disculpas por el problema técnico que se generó. Esta enmienda se origina en los fuertes cuestionamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la falta de independencia y transparencia en el ejercicio de la función de designación de autoridades encargada de este órgano, a partir de la Constitución del 2008, lo que puso en entredicho la legitimidad de las entidades del Estado y de sus máximos representantes. Esta enmienda constitucional traslada la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, porque es el órgano democrático por excelencia en el que todos y cada uno de los miembros somos electos por votación popular. La enmienda fortalece los actuales mecanismos de selección de candidatos y candidatas, manteniendo principios de publicidad y de participación ciudadana. Para los procesos públicos de selección se incluye una comisión técnica tripartita conformada por delegados de las funciones del Estado, ciudadanos y ciudadanas y miembros de la Academia. La Asamblea Nacional designará a los titulares de la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral mediante un proceso público de oposición, méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana. Se consolidan así los principios democráticos y de transparencia. En cuanto al procedimiento realizado por la comisión, debo comentar que acogiendo la sentencia número 018-18-SIN-CC emitida por la Corte Constitucional, se establece que la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de enmiendas a la Constitución debe realizarse artículo por artículo y no en bloque, en observancia de los principios de rigidez y supremacía constitucional. Pero es importante para este debate hacer un énfasis en que los artículos constitucionales cuya reforma se plantea se encuentran relacionados entre sí, por lo que a pesar de la disposición de votación artículo por artículo, es necesario que la Asamblea Nacional tenga en cuenta esta relación para efectos de la coherencia en cuanto a su aprobación. A continuación, realizaré una presentación en que se especifican los procedimientos y cambios realizados. Formalmente, los proponentes de esta enmienda son los asambleístas Jimena Peña, la suscrita Vilma Andrade, Elizabeth Cabezas, Edi Peñafiel, Elizabeth Cabezas, Franco Romero y Fernando Burbán. Sin embargo, estas enmiendas fueron respaldadas y votadas en el Pleno por las firmas de 50 colegas asambleístas. El objeto de la reforma, como ya hemos mencionado, es el traslado de la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación, que actualmente es la instancia encargada, a la Asamblea Nacional, y para ello se cuenta con el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional número 8-19-RC/19. Quiero no dejar de mencionar y agradecer a los miembros de la comisión que han apoyado permanentemente el tratamiento de estas enmiendas y cuyos nombres constan en la pantalla. El procesamiento de la enmienda, como podemos observar en esta línea de tiempo, inició en septiembre del 2019 y cumplió con todos los tiempos del debate y plazos establecidos en la Constitución y la ley. Recuerdo a los colegas que el plazo para entregar en segundo debate se vence este 19 de enero. El proyecto, además, fue socializado de manera importante con la comparecencia de varios actores, tanto públicos como privados, de organizaciones sociales, de la sociedad civil organizada, autoridades del Estado, representantes de la academia. Vamos entonces a ver cada uno de los cambios en los artículos propuestos. En el artículo 120 de la Constitución se determinan las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional. Se añaden los siguientes 4 numerales que habilitan las atribuciones de selección y designación.
Numeral 14. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la presidenta o presidente de la República. Numeral 15. Designar a las y los miembros del Consejo de la Judicatura de entre las ternas propuestas por él o la presidenta de la República, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la función de transparencia y control social, el defensor público y el fiscal general del Estado. Numeral 16. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Numeral 17. Designar a las y los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral de conformidad a lo establecido en la ley. Numeral 18. Posterior, posesionar a las y los miembros de la Corte Constitucional designados conforme a la Constitución y la ley. Se añade también la forma de votación requerida. Para la designación de las autoridades que constan en los numerales anteriores, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Se añaden los mecanismos de selección. La Asamblea Nacional designará las autoridades comprendidas en los numerales 16 y 17 de este artículo a partir de una lista de 10 candidatos seleccionados a través de un proceso público de oposición, méritos con postulación, vedurías y derecho a impugnación ciudadana, con observancia de los principios de equidad, alternancia e interculturalidad, de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. Se añade la conformación de los seleccionadores, es decir, este proceso público de selección se realizará por parte de una comisión técnica conformada por una delegada o delegado de cada una de las funciones del Estado, igual número de ciudadanos o ciudadanas elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por 3 delegados o delegados con formación jurídica por parte del área de posgrado de las instituciones de educación superior del país. Las comisiones técnicas estarán presididas por la delegada o delegado de la función legislativa, quien tendrá voto dirimente y sus sesiones serán públicas. En referencia al artículo 131 de la Constitución, en que se trata la atribución de la Asamblea Nacional para proceder al enjuiciamiento político, se homologa la votación necesaria para la censura al eliminar de la excepción a los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. En el artículo 179 de la Constitución, que trata la integración del Consejo de la Judicatura, se elimina el procedimiento de selección atribuido al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en concordancia jurídica con lo que ya estableció en el artículo 120 de la presente enmienda. En el artículo 205 de la Constitución, que trata la integración y control de la función de transparencia, se elimina la limitación de la función legislativa para designar los reemplazos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se elimina la descripción de la selección que ya está contenida en el artículo 120 de la presente enmienda. En el artículo 207 de la Constitución, que trata sobre las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se elimina lo correspondiente a designación de autoridades y se reemplaza el texto por el siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. En el artículo 208 de la Constitución, relativa a deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana,
se reemplaza el texto del numeral 9 y se eliminan los numerales 10, 11 y 12 en concordancia con lo que establece el artículo 120 de la presente enmienda. El numeral 9 se amplía y mejora de la siguiente manera. Organizar el proceso de selección de las ciudadanas y ciudadanos que integran las comisiones técnicas previo a la designación por parte de la Asamblea Nacional de las primeras autoridades de la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensor del Pueblo y miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. En el artículo 209 de la Constitución, referente a la conformación de las comisiones ciudadanas de selección, se reemplazan los textos en concordancia jurídica con lo establecido en el artículo 120 de la presente enmienda. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social realizará un proceso público para la elección de las ciudadanas y ciudadanos que integran las comisiones técnicas para la selección de candidatos y candidatas a primeras autoridades de la Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensor del Pueblo y miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. En el proceso de selección de ciudadanos y ciudadanos para las comisiones técnicas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social garantizará equidad, paridad de género, interculturalidad, igualdad, independencia, transparencia, probidad, idoneidad y veeduría e impugnación ciudadana. En el artículo 210 de la Constitución, que trata de la selección por concurso de mérito y oposición, se reemplaza el artículo por el siguiente texto en concordancia con lo establecido en el artículo 120 de la presente enmienda. Artículo 210. En la elección de ciudadanos y ciudadanas para las comisiones técnicas de designación de autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elegirá a las y los miembros principales y suplentes y notificará a la Asamblea Nacional. Las y los miembros suplentes sustituirán a los principales cuando corresponda de conformidad con la ley. En el artículo 213, referente a las superintendencias, se reemplaza en el inciso final el sujeto, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como el ente que nombra a las superintendentes por Asamblea Nacional en coherencia jurídica con la presente enmienda. En el artículo 222 de la Constitución, que trata de juicio político a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, se elimina del artículo la limitación de nombrar a los reemplazos que se establecía para la Asamblea Nacional. En el artículo 224, que trata de la designación y selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso, se reemplaza por un texto en concordancia con la enmienda propuesta que queda de la siguiente manera. Artículo 224. Los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por el Pleno de la Asamblea Nacional. En el artículo 236 de la Constitución, que trata de nombramiento de Procurador General del Estado, se reemplaza el sujeto nominador, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por Asamblea Nacional en concordancia jurídica con la presente enmienda. En el artículo 434, que trata de la designación y selección de los miembros de la Corte Constitucional, se incorpora a la comisión calificadora los delegados de las universidades y el texto alternativo es el siguiente. Artículo 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrado por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y transparencia y control social, y 3 delegados de las universidades que cuenten con posgrados en Derecho Constitucional. La selección de los miembros se realizará de entre las candidaturas presentadas por las funciones anteriores a través de un proceso de concurso público,
con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. La comisión será presidida por uno de los delegados de las instituciones de educación superior, quien tendrá voto dirimente. En el proceso y la integración de la Corte Constitucional se procurará la paridad entre hombres y mujeres. Adicionalmente, se incorpora una disposición transitoria que establece un plazo de 120 días para la publicación de las enmiendas para que la Asamblea Nacional realice las reformas legales pertinentes y finalmente una disposición final que establece el inicio de la vigencia de las enmiendas desde la publicación en el registro oficial. Estas son las enmiendas que contiene el informe razonado que la Comisión Especial Ocasional ha elaborado y que hoy es puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y para recibir de parte de los señores asambleístas los respectivos comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señores y señoras asambleístas. Gracias.